Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy ese y más va a ser hablaros del calendario gregoriano y su relación con las matemáticas españolas a lo largo del siglo XVI. Vamos a hablar ahora de la historia y los orígenes del calendario gregoriano. Bueno, pues el calendario gregoriano es el utilizado internacionalmente en la mayoría de los países del mundo a día de hoy. Fue introducido por el Papa Gregorio XIII en el 1582 como una reforma del calendario juliano, que es el que se utilizaba hasta aquel entonces, y que a su vez este fue instalado por Julio César, allá por el año 46 a.C. El calendario gregoriano se originó a partir de un primer estudio realizado en 1515 por científicos y sabios de la Universidad de Salamanca, en España, y también de un segundo estudio realizado en 1578 por otro grupo de sabios de esa misma universidad. Del primer estudio apenas se hizo caso omiso, y el segundo, finalmente, sí surgió el actual calendario mundial. Gregorio XIII organizó una comisión del calendario en 1575, de la mano de dos estudiosos como eran Luis de Lirio, que vivió entre 1510 y 1576, era un médico, filósofo y astrónomo italiano, que fue uno de los que realizaron la propuesta inicial del calendario. Luego de modificaciones, esta formó, digamos, la base del calendario. Y luego Christophorus Clavijus, de 1538 a 1612, vivió. Fue un jesuita, matemático y astrónomo que llegó a ser también profesor de matemáticas toda su vida del Colegio Pontifical de Roma, y fue el que tomó el relevo del primero tras la muerte de Luis de Lirio. Y ahora vamos a hablar de la relación existente entre el calendario gregoriano, las matemáticas y la Universidad de Salamanca. Aunque la iniciativa de la creación de este calendario fuese aprobada por el pontífice Gregorio XIII, el origen de este calendario tiene su hogar en nuestro país. España fue el encargado de crear un gestor de días, que es el que se utiliza en la mayoría de los países del planeta, gracias a una investigación realizada por la Universidad de Salamanca que revolucionó para siempre el mundo de los calendarios. El Papa Gregorio XIII recurrió a maestros de la Universidad Española debido a que este era uno de los principales centros de conocimiento del mundo. En ese sentido, cabe destacar que solamente tardaron 3 años en elaborar la investigación, todo un hito para ese momento. El estudio fue llevado a cabo por una comisión de profesores de la institución nombrada por el Papa y presidida por Pedro Chacón, uno de los matemáticos más importantes de España durante este siglo, el siglo XVI. Aunque, desgraciadamente, Pedro Chacón murió en 1581 en Roma sin poder ver la adopción del calendario, cuya creación fue dirigida por él. Tras la publicación del calendario, alrededor de 1582, fue el mismo Felipe II quien presionó al máximo pontífice para instaurar el nuevo calendario. Los primeros países en adaptar este calendario fueron los imperios español y portugués. Después se adoptó por toda Europa y el mundo, salvo cosas que fueron un poco más despacio, como el Reino Unido y sus colonias americanas, que no lo hicieron hasta el 1752, Suecia en el 1753, Japón en el 1873, China tras la revolución que depuso a los emperadores en 1912, y Grecia en 1923. Finalmente, Rusia lo adoptó en 1918, poco después de la revolución bolchevique. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube a través de este código QR o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, que puedes encontrar a través de este código QR o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.